Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025. ¿La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es inclusiva o solo es una simulación? Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, recordó la farsa de los foros en la iniciativa de la reforma judicial. En su opinión, es solo una operación política que no tiene la intención de una apertura ni tampoco el objetivo de generar espacios de diálogo. En un momento estaremos con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Mire, la Comisión Presidencial supuestamente se crea para impulsar un proceso, digamos, abierto y plural. ¿Por qué? Porque se está convocando a académicos, a comunidades indígenas, pueblos originales, partidos políticos, expertos, ciudadanos en general. Y la idea es discutir acerca de la, pues no sé, de la representación proporcional, de legisladores plurinominales. Ya ve que dijeron que había 10 temas: fiscalización de recursos, funcionamiento de órganos electorales, propaganda política, dinero a los partidos políticos. Sin embargo, los opositores de la 4T, PRI, PAN, PRD ya no existe, pero Movimiento Ciudadano, en fin, niegan, dudan de una apertura genuina en este proceso. Algunos partidos dicen no han sido invitados formalmente, argumentando que se trata de un intento del oficialismo por controlar la reforma sin necesidad de un debate incluyente que fortalezca nuestra democracia. Es el tiempo del maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás leyendo todo esto? Hola, Buenas Pepe. noches. Buenas noches. Pues sí, yo creo que hay buenos motivos para ser escéptico de que haya realmente disposición de escuchar las visiones distintas a las que sostiene el oficialismo. Creo que el precedente ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum no es alentador, que es pues la farsa de los foros sobre la reforma judicial, en donde efectivamente se abrió el micrófono a quienes tenían visiones distintas sobre la reforma judicial, pero Nada de eso pues no se consideró, no se tomó en cuenta, no hubo realmente una incorporación de visiones distintas a lo que fue pues la operación de una aplanadora. Es una operación política, un poco pantomima para la galería, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Si hubiera intenciones de apertura, de generar espacios de diálogo, pues me parece que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tendría una composición distinta, con personas que hayan tenido experiencias, militancias distintas. Y lo que hay es pues simplemente un cuarto del oficialismo que va a maquilar esta iniciativa de reforma electoral. Creo que hay muy buenas razones para dudar de esta oferta, de que va a haber apertura a visiones distintas. Pero no es una visión de Estado, es una visión dogmática de un grupo oficial en el poder, que en su momento era un grupo de oposición al poder y tenía con todo legítimo derecho el reclamo en las manos, como ahora lo tienen quienes tenían el poder y ahora son oposición. Pero yo te pregunto, Jesús, ¿cuándo crees que México podrá tener algún día un presidente o presidenta estadista con visión de largo plazo por el bien de la democracia, no solamente de su partido, sino de todos los mexicanos? Pues sí, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales, en donde se está discutiendo cuál es el campo del juego, cuáles son las reglas, quiénes son los árbitros, en dónde están las faltas, las expulsiones, etcétera, en donde no podemos pensar que solo el ganador del último partido va a definir las reglas. Estas son reglas en donde deben estar presentes, deben participar todos los que intervienen en el juego democrático, que no solamente son los ganadores. Y yo creo que eso es lo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho que en la medida en que hay una nueva mayoría, que esa mayoría es una mayoría muy sólida, pues tiene el derecho de rehacer todas las reglas. Y yo creo que es una equivocación, porque un punto fundamental de cualquier régimen democrático es que las mayorías de hoy no van a ser mayorías por siempre, y tiene que haber el espacio abierto para que quienes son ahora minorías puedan competir en condiciones de equidad y que se puedan convertir después en las mayorías gobernantes. Jesús, es el tema de nunca acabar, es el cuento de nunca acabar, porque si yo te preguntara o cualquiera te preguntara,
ay, a ver, don Jesús, ¿y que el PRI no hacía lo mismo? ¿Y que el PAN no hacía lo mismo? ¿Qué le responderías? Que no es cierto, que la ruta de las reformas electorales en la última generación fueron auténticamente reformas que se produjeron, pero Dogmáticas. se produjeron a través del consenso, venían de iniciativas de la oposición, venían de exigencias de las minorías de los partidos de oposición que no confiaban en el árbitro que era la Secretaría de Gobernación, en donde no había Pues Bartlett, realmente... imagínate. Pues sí, y en ese sentido sí tuvimos nosotros un trayecto de reformas electorales que era reformas en donde los partidos, fundamentalmente los partidos de oposición, tenían mucho que ver en la redacción de las nuevas reglas. Esto es lo que no se está viendo ahora y lo que me parece, como sugieres, me parece que es lo que es muy preocupante. Julián, Jesús, no queremos que te vayas todavía, porque a la muerte, algo muy conmovedor, la muerte de la doctora Julieta Fierro Gosman, apenas el viernes, Sí. entre los múltiples grados académicos y cuanto hay, premios, reconocimientos, 3 doctorados, 40 libros, en fin, era miembro numerario Ujú. de la Real De Academia. la Academia Mexicana de la Lengua. Y tú eres miembro numerario también de la Sí. Academia. Algo me contabas acerca Pues de mira, Julieta Fierro. yo creo que una de las mayores alegrías de estar en ese espacio es compartir espacio con gente como Julieta Fierro, que fundamentalmente era una mujer que contagiaba entusiasmo, que tenía la alegría de descubrir cosas y de comunicarlas. Y esa era su pista de conexión con la academia, con la lengua, porque a través de las palabras, pero también a través, pues, de una especie de teatralización de la ciencia, contagiaba el entusiasmo por descifrar los misterios de las galaxias, los hoyos negros, los cuasares, Que venimos etcétera. tú y yo del polvo cósmico. Cosas en donde ella encontraba no solamente descubrimientos intelectuales, sino un gran placer, un gran gozo De comunicarlo, ¿no? de comunicarlo y de transmitirle a la gente, a los jóvenes. Yo creo que particularmente se dirigía a las niñas para que tuvieran esta posibilidad de verse realizadas en el mundo de la ciencia. Y la verdad es que deja esa emoción por conocer, esa emoción por compartir lo que uno Era tu descubre. compañera de banca, casi en la academia, ¿no? Durante mucho tiempo nos sentábamos al lado, y la verdad es que eso de compartir el pupitre con alguien como Julieta Fierro era verdaderamente una Te maravilla. agradecemos mucho, Jesús, esta Muchísimas memoria gracias. que honra, por supuesto, al personaje. Que te vaya y a ti Gracias. más. No, hombre. Que te vaya muy bien. Gracias. La doctora María Amparo Casar habló de la crisis de medicamentos que se vive en el país ante los problemas de distribución y fabricación. Asegura que México lleva 7 años padeciendo esta situación. Destacó el adeudo del gobierno de México con las farmacéuticas. Con uno, doctora María Amparo Casar en la línea telefónica, siempre en su juicio te escuchamos. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto, digo, lo hace siempre, pero lo menciono esta vez, das los 2 puntos de vista, el del gobierno, que es el comprador, y Sí. el de la Canifarm o algunas de las empresas, y hace bien el representante o el presidente de la Canifarm de hablar. A ver, son 2 cosas, una es la distribución y otra cosa son las compañías distribuidoras y otra cosa son las compañías que fabrican los medicamentos. Segundo, Pepe, pues llevamos 6 años, porque estamos a punto de cumplir el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, más los 6, llevamos 7 años con este problema de las medicinas, tanto en su distribución como en la compra por parte del gobierno. Siempre nos hablan de corrupción, que no dudo que la haya, pero también está el punto de vista de los distribuidores o fabricantes, en donde dicen, oigan, nos deben una cantidad importante. Pues ya ves, lo de mencionó dinero. el presidente de Canifarm. De Canifarm, así es. Nos deben Y- 14,000 millones de pesos. Y hoy Así. hablé en la tarde con el
presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios, De- no los que sí, distribuyen, sino los que fabrican. los que Pues, fabrican. y nos decía, nos deben entre 4 y 5 mil millones de pesos. Te escuché, Pepe, en tu noticiero, que nos informaste de eso y es cierto, se puede comprobar, como se puede comprobar que, bueno, mencionaste, por ejemplo, el laboratorio PISA y llevamos 6 años, 7 años oyendo de PISA y con los mismos problemas. No le pagan, sale, lo inhabilitan, lo vuelven a habilitar y no acierta la presidenta Sheinbaum, en este caso sí es un problema heredado, pero no aciertan a dar con una solución a un producto que, como bien dices, no es cualquier cosa, no es que no haya, no sé, papas Sabritas o en las tiendas, estamos hablando de la salud de los mexicanos, que se une al problema pues de clínicas, desabasto, etcétera. Lo vimos ahora con la explosión de la pipa. No hay medicamentos ni para enfermedades crónicas ni tampoco para emergencias como esta. Y no puedo, o sea, es realmente inentendible que la 13ª economía mundial no pueda solucionar el problema del abasto de medicinas y haya dinero para tantas otras cosas, Pepe. Realmente debería de ser una prioridad, no lo está haciendo a pesar de las amenazas de la presidenta Sheinbaum hoy en la mañana, cuando vemos el presupuesto de salud, pues que no fue una prioridad para el presupuesto 2026. Dramática la situación, Pepe. Dramática el bienestar, dramática la falta del bienestar en ese sentido. Que estés muy bien, María Amparo, gusto en escucharte como siempre. Igualmente, Pepe, un abrazo. En opinión de la maestra Alejandra Cuyen, la reforma a la ley de amparo podría limitar la protección de ciudadanos y empresas. Esta iniciativa presidencial ha generado debate y polémica. De acuerdo con Alejandra Cuyen, los ciudadanos podrían ser víctimas de las autoridades, en especial del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Pues sí, efectivamente se ha generado un intenso debate respecto a la nueva reforma a la ley de amparo que discute el Senado mexicano, o va a discutir, impulsada por la Presidencia de la República. Es una iniciativa presidencial de la doctora Sheinbaum. Y a favor, bueno, hay que hablar a favor y hay que hablar también, claro, en contra. Pero primero a favor, se habla de modernizar y agilizar el juicio de amparo. Muy bien. Para combatir también abusos de empresarios y grupos de interés, para frenar políticas públicas que son de competencia general y para respetar la separación de poderes. Ahora, también la postura en contra. Se habla de un retroceso en la protección de los derechos, porque limita la protección de los derechos fundamentales y restringe el acceso colectivo a la justicia, facilita la imposición de normas injustas, elimina responsabilidades directas de funcionarios que incumplan con sentencias. Es, en pocas palabras, un debilitamiento más a los contrapesos del Estado, salvo la mejor opinión con uno de Alejandra Cuyen, analista política, que se siente esta noche desamparada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, Alejandra. Mi querido Pepe, efectivamente desamparada me siento tras esta iniciativa y coincido con lo que dice Ricardo Anaya. La verdad es que la experiencia con Morena es que cuando hacen estos conversatorios no sirven de gran cosa porque Morena no escucha a nadie. Y ya lo dijo Adán Augusto López, ¿no? Ya él, como él considera que no necesita ningún cambio, pues hacen como que escuchan, pero básicamente van con una línea directa de aprobar. Seguramente habrá pues, su mayoría construida que va a generar la aprobación de esta ley, que es una ley muy delicada, Pepe, porque una cosa, como dices tú, es tratar de modernizar la ley de amparo. Otra cosa es desamparar a las empresas, a los empresarios y a los contribuyentes, porque hay una, te diría, un impacto muy particular sobre aquellos que puedan ser víctimas de un abuso de autoridad o del SAT o de la UIF. Estas dos entidades no necesariamente son perfectas, pueden tener errores o puede haber abusos en la forma como cobran sus impuestos o como imponen sanciones. Y lo que se suspende acá es el derecho, literalmente valga la redundancia,
a la suspensión de un acto de autoridad por parte de la UIF, por parte del SAT. Estos son, digamos, de los puntos más delicados de la nueva ley de amparo, donde un empresario o una empresa queda completamente fuera de su alcance el defenderse de un acto de autoridad de estas dos entidades en particular. Y por supuesto, para el resto de los mexicanos, ante cualquier autoridad, el tener acceso a un amparo se vuelve mucho más complicado, o el suspender un acto de autoridad antes de que se llegue a la resolución de un amparo. Es efectivamente, Pepe, una ley que simplemente hace más autoritaria la toma de decisiones en una corte que de por sí ya vimos que hace ahora resoluciones fast track sin tomar en cuenta hasta dónde están los derechos de los mexicanos, Pepe. Es decir, la ley, a ver si entendí lo que dijiste, que creo que quedó claro. La ley de amparo es para proteger al ciudadano frente a abusos de la autoridad, ¿correcto? Era, De carácter técnico, comercial, industrial, una prestadora de un servicio resulta que pues la quitan de la competencia eólica porque la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener mayoría, entonces él se quiere amparar, ya no va a poder. Entonces el derecho de es amparo está para proteger vamos a decir, al pueblo, y ahora resulta que no, que el derecho de amparo es para proteger al gobierno del pueblo. Exactamente, es una manera de expresarlo. Lo que están haciendo es debilitar la ley de amparo para que empresas, empresarios mexicanos, o sea, ciudadanos comunes y corrientes, tengan, digamos, se haga mucho más complejo el obtener un amparo o el ser protegido de parte de la Suprema Corte o de los tribunales colegiados ante un acto de autoridad de cualquier lado del Ejecutivo. Entonces, si te detienen injustamente, si te quieren cobrar o hacer un crédito fiscal que no está bien justificado, antes tú podías apelar a una suspensión que te permitía que pararan esa resolución hasta en tanto se hiciera una revisión a fondo del caso en cuestión. Ahora estas suspensiones quedan eliminadas y básicamente lo que hacen es hacer más complicado que un ciudadano pueda acceder a un amparo y pueda protegerse de un acto de autoridad del Poder Ejecutivo. Y los más beneficiados en este caso son tanto el SAT como la Unidad de Inteligencia Financiera, que puede ahora simplemente congelar tus cuentas y no tienes manera como ciudadano de defenderte ni de suspender una acción de esa naturaleza hasta en tanto se resuelva el asunto de fondo. Quedamos a Sí. expensas de la UIF, del SAT y de cualquier autoridad que quiera ejercerse en contra nuestra, Pepe. Gracias, Alejandra Cuyen, gracias por tu colaboración. Buenas noches. Tristemente creo que no van a servir de nada los conversatorios, ya lo anunció el excelentísimo Adán Augusto López, una voz distinguida de Morena que nos dio el anuncio de lo que va a suceder con esa ley, Pepe. Va a ser, dijo Ricardo Anaya, lo oíste, ¿no? Va a ser simulatorio. Que estés muy bien. Hasta Que te luego. vaya muy bien, Pepe. Me gusta saludarte. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra centró su análisis en la trama del huachicol fiscal, el golpe más fuerte que se ha dado en este sexenio. El caso implicado para el SAT un daño de cerca de 500,000 millones de pesos. El analista señala que lo más grave es que operaba desde la Secretaría de Marina, lo cual ha significado un gran costo para la institución, considerada la más prestigiosa en todo el país en materia de seguridad. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, comentarista, por supuesto, en este espacio donde los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pepe, qué gusto estar, aunque sea remotamente. Muchas gracias. Pues vaya asunto, el huachicolazo, tremendo. Yo creo que es el golpe más fuerte que se ha dado en lo que va de este casi un año de sexenio, y comparado con el anterior, bueno, pues no hubo una cosa semejante, o salvo tu mejor opinión. La verdad no hemos tenido un caso donde presunto enriquecimiento tan grande en probablemente la historia de México, porque estamos hablando de un presunto daño para el SAT, para la recaudación,
en el sexenio pasado de cerca de 500,000 millones de pesos. No necesariamente todo esto fue utilidad de quienes hicieron el negocio, pero es una idea de las cantidades de dinero que implicaron para el gobierno. 500,000 millones de pesos, para ponerlo en perspectiva, estamos ahorita discutiendo, están discutiendo en la Cámara de Diputados el aumento a los impuestos a los refrescos, a las bebidas azucaradas, y con todo el aumento piensan recaudar como 80,000 millones de pesos. O sea, esto que dejamos de recaudar en el sexenio pasado daría para 7 años, 6 años de exentarnos el impuesto a las bebidas azucaradas si hubieran hecho bien su trabajo. Entonces tenemos que pagar impuestos para servicios y bienes públicos porque hay agujeros por todos lados en la aduana. La aduana es de las entidades más corruptas de México históricamente. El observador dijo que le iba a sanear, incluso hubo una reforma o generó una institución nueva y tuvieron 4 directores, y recuerdo bien, los cambiaban luego porque no podían controlar los problemas. Pero lo más grave ni siquiera es eso, Pepe, es lo que ya se ha discutido y no debemos de quitarle el ojo a los detalles que han ido apareciendo, que es que operaba desde la Secretaría de la Marina un par de funcionarios de altísimo nivel, sobrinos del secretario Ojeda, secretario de la Marina el sexenio pasado, un esquema muy robusto, muy sofisticado, de mucha coordinación, de importar buques que reportaban que era aceite, era realmente diésel, y luego se vendía de forma ilegal a lo largo del país, en gasolineras. No son, yo creo que ni siquiera son estos expendios que ven por ahí uno cuando va en las carreteras. Entonces, es una trama que demuestra lo que le pasa a un gobierno cuando va quitando todos los mecanismos de contrapesos, desapareciendo la transparencia, protegiendo siempre a los suyos sin importar qué hayan hecho, porque el pacto es, si estamos todos juntos, si nos defendemos, nos mantendremos en el poder. Y el resultado es un costo gigantesco para el prestigio de la institución que hasta hace poco era la más prestigiosa de todo este país en materia de seguridad, la Secretaría de la Marina. Yo estoy seguro que por el comportamiento criminal de un número no menor, pero un número pequeño, no por eso tenemos que dañar la reputación, es decir, la imagen de la Marina se puede recuperar, pero para eso tienen que mostrar que son capaces de ir hasta el final, caiga quien caiga, desenmarañar quiénes estaban participando y quiénes dejaron que esto participara, y por qué si hubo esta presunta denuncia 2 años antes de que terminara el sexenio de López Obrador, los sobrinos quedaron en donde están, incluso fueron ascendiendo, siguieron entrando los buques. Entonces realmente es una muestra también de por qué no hay que poner al ejército a hacer otras cosas ni a la marina. Si las pones a administrar aduanas, en este caso puertos o aeropuertos, a hacer trenes, pues se va contaminando, porque donde hay oportunidades, sobre todo con poca transparencia y pocos controles, pues van apareciendo nuevos negocios. Incluso hay una trama que se ha discutido poco de este combustible que entraba ilegalmente. Una parte de este fue comprado para las obras de Life. Es casi increíble que pudieran operar estas cosas sin que se desataran inmediatamente mecanismos de control para evitarlo, pero era más barato, se puede acabar más rápido el aeropuerto. Entonces realmente, Pepe, estamos frente a una trama muy complicada que, junto con la otra que ya veíamos de la barredora y las muchas otras que hay por ahí, la nota de hoy de que aumentó la extorsión, o sea, los grupos criminales en Michoacán decidieron Sí. aumentar el costo por kilo a los productores. Eso nos parece una noticia normal, como cuando se anuncia la subida del impuesto a los refrescos. Entonces, la expansión de los grupos criminales fue de tal magnitud que fue penetrando al Estado mexicano hasta llegar a ser el Estado mexicano o agentes del Estado mexicano, en el caso del señor Bermúdez, quienes controlaban el crimen. Entonces, sí es un golpe a todas las premisas fundamentales de Morena, que iban a purificar la vida política, que iban a ser honestos, pues está resultando todo lo contrario. Brevemente, Carlos, dime por favor, por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, dígase Presidencia de la República, dígase Claudia Sheinbaum, ¿se está llevando un efectivo, eficaz control de daños o todo lo contrario? Mira, están tratando de hacer un control de daños, pero yo creo que la presidenta está en un dilema que no se ha resuelto, que es hasta dónde van a
dejar que la investigación avance, porque tienen que extirpar el cáncer del cuerpo. Si se queda el cáncer ahí metido, no hay quimioterapia que sirva para nada, pero si van muy arriba, pues pueden correr un riesgo político enorme, porque al final de cuentas, si nos creemos esta tesis, que el ministro Saldívar fue el primero que usó, recuerdas tú, en el caso de la horrenda historia de la guardería de ABC, donde murieron quemados muchos niños, y que el ministro Saldívar construyó una tesis donde decía que pues, el director del IMSS era responsable porque estaba a su cargo ese área. Pues, bajo esa lógica, pues todos los que están ahí metidos, incluye hasta el inquilino inicial de Palacio Nacional. Entonces, el control de daños tiene que ir por, desde la lógica de Morena, que no suba el problema, pero si lo entierras nada más, primero tiene la presión de los Estados Unidos de que pues, quiere ver un socio que es capaz de reaccionar frente a una penetración de esta forma del crimen dentro de las instituciones mexicanas. Y por el otro lado, si quieres que la Marina funcione, pues tienes que ser capaz de sacar a los elementos contaminados, por decirlo de alguna forma. Entonces no es un dilema muy complicado. Políticamente son muy buenos, inventan nuevas narrativas, se van sobre otros temas, pero no creo que esto sea contenido. Y afuera, Pepe, estaba viendo algunas notas en el exterior y realmente es increíble lo que nos va a costar a nuestra reputación afuera. Muchas gracias, Carlos. Gracias como siempre. Gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Esta semana se estrenó Una batalla tras otra, la nueva superproducción de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Los expertos aseguran que podría ganar no uno, sino varios premios Oscar. José Antonio Valdés Peña, experto en cine, hizo un recorrido por la filmografía de Thomas Anderson, entre otras películas Magnolia, Petróleo Sangriento e Hilo Fantasma. José Antonio, llévanos al cine. Claro que sí, mi querido Buenas Pepe. noches, bienvenido. Pues muchas gracias. Estrena este fin de semana pues una de las mejores películas del 2025, muy ya mencionada para los premios Oscar y toda la temporada de premios, y se lo merece en serio, que es Una batalla tras otra, pues del cineasta, perdón, Paul Thomas Anderson. Este hombre que comenzó su carrera en la década de los 90, siendo un hombre muy joven de apenas 25, 26 años, pues nos ha ido acostumbrando a una serie de retratos muy interesantes de la sociedad americana de los últimos 50 años de la historia. Por ejemplo, tenemos Boogie Nights, Juegos de Placer, como se llamó aquí en México, pues el retrato de la comunidad que en los años 70, Pepe, hacía el cine porno, que se convierte pues en una parte importantísima de la cultura norteamericana. Al maestro Paul Thomas Anderson le gustan los mosaicos, tenemos muchos personajes, le gusta mucho filmar en plano secuencia y sobre todo darnos a entender que no hay manera de juzgar a nadie, sino que cada quien tiene sus razones. Estupenda película del año 97, a la cual le sigue pues una película como Magnolia, otro mosaico sobre un grupo de personajes en el Valle de San Fernando que se van enfrentando al amor, al desamor, a la soledad, a la crueldad, un reparto multiestelar donde pues destaca sobre todo la presencia de Tom Cruise, a quien siempre vemos en superproducciones, y aquí en el papel de un ministro religioso es realmente un personaje importantísimo. Una de sus obras maestras del año 2007 es sin duda Petróleo Sangriento, donde Daniel Day-Lewis nos hace sentir la historia del capitalismo en los Estados Unidos, la historia de un empresario petrolero, Pepe, que pasa por varias décadas de historia y cómo a través de su suspicacia y sobre todo su crueldad, el personaje se va volviendo cada vez más interesante. Una de las grandes obras sin duda del siglo XX. De ahí nos vamos a The Master, una película donde se nos narra pues la historia de un hombre que finalmente cae en garras también de un predicador, en este caso un soldado traumatizado por la Segunda Guerra Mundial, que cae en manos de este personaje interpretado por Philip Seymour Hoffman en esta Norteamérica de los 50, una posguerra muy complicada y difícil. El Hilo Fantasma nos llevó a un Paul Thomas Anderson que en este caso pues logra una épica emocional acerca de un diseñador de vestuario, un modisto que se va a enfrentar pues nada menos que con una relación tóxica con una mujer fatal que lo lleva a la destrucción
otra vez un Daniel Day-Lewis extraordinario en esta película de Paul Thomas Anderson. Era lo último que habíamos visto, después pudimos ver Licorice Pizza, por ahí está también Vicio Propio, pero nada nos preparaba para lo que ustedes pueden ver en pantalla grande este fin de semana. Y cuando digo pantalla grande es que encuentren la pantalla más grande que puedan para ver una batalla tras otra. Pues un retrato de una Norteamérica donde está presente el racismo, la supremacía blanca, el odio hacia los migrantes y un grupo guerrillero que después de que se dan cuenta de que su enemigo de hace muchos años está tomando fuerza, deciden volver a la lucha. Pero no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después, así que pues con personajes maduros, personajes muy estupendamente bien armados y con estas actuaciones notables de Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina King y un gran reparto, pues Paul Thomas Anderson logra una épica extraordinaria donde se nos presenta, Pepe, pues nuevamente esta visión muy negra, muy terrible de una sociedad americana que está más enferma que nunca. No se la pierdan, la película es trepidante, emotiva y llena de estos momentos, estos retratos pues de una sociedad americana que la está pasando muy mal, mi querido Pepe. Esta película la vinieron a promover a México. Es correcto. Apenas, ¿no? Hay una actriz que llama Infinity, se llama. Infinity, que es su primera película, es su debut en la pantalla grande. Ella interpreta a la hija de Leonardo DiCaprio, que se vuelve un personaje clave en la cinta. Pero sí, tenemos grandes actuaciones, un gran director y bueno, pues una película muy crítica hacia los Estados Unidos, que ya se está hablando mucho de que va a ser la favorita de los premios Oscar el año entrante. Entonces, pues ya platicaremos de ese tema algunos meses después, Pepe. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. José Antonio Valdés Peña. Agradecemos nos haya acompañado en este programa especial. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.